Yo soy Juan Carlos López Rodríguez y actualmente estoy en la dirección del Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato. ¿Qué es lo que hace esta entidad? Nosotros brindamos capacitación especializada, nos dedicamos a atender las necesidades y las demandas de una mejor preparación, tanto para aquellas personas que tienen alguna formación universitaria o inclusive posgrados, que quieren complementar su formación en áreas que no fueron de su especialidad, pero también a gentes que no desarrollaron o no tuvieron la oportunidad de terminar su formación básica. Y lo que buscamos es que, uno, sean empleables, dos, que tengan un mejor desempeño de competencias y habilidades para la vida, para el trabajo, y tres, de áreas de especialización, desde básica hasta avanzada. Pero también tenemos un área para buscar procesos de excelencia operativa, manufactura esbelta, equipos de alto desempeño, es decir, buscamos la formación individual, pero también buscamos la formación y la capacitación colectiva, de tal manera que los equipos de trabajo pues también tengan mejores oportunidades de desarrollo. El desarrollo, la formación, las habilidades son los temas que creo que están más engarzados con el futuro que deseamos. ¿Cuál es la pregunta que tú le plantearías al querido futuro? Pues yo le preguntaría al futuro cómo le hiciste o le hicimos para lograr un piso más parejo en las oportunidades de formación y desarrollo humano y una sociedad más incluyente, que las dos cosas están conectadas de tal forma que la gente pudo reconstruir sus propias capacidades y competencias. Cuando hablas de esta necesidad de equidad y de este piso parejo, ¿qué es lo que te preocupa? En primer lugar, pues me preocupa la comunidad cercana donde vivimos, que es Guanajuato, pero ciertamente pensando en México de una manera más amplia en los sectores que están más en desventaja. Me preocupa de una manera muy importante los 13 millones de jóvenes entre 18 y 28 años que no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios de formación media superior. Y me preocupa también un sector de la población mayor que aprendió algunas cosas y hoy corre el riesgo de que la nueva manera de producir y de gestionar el crecimiento en esta economía digital o 4.0 no tengan las nuevas herramientas que requieren para adaptarse a esta realidad. Son las preocupaciones fundamentales por las cuales nació Skills del Futuro, y creo que lo más interesante, aparte de reflexionar sobre esta inquietud que tenemos, es qué respuesta queremos recibir de ese futuro. La primera cuestión es organizarnos para abrir estos puentes hacia una formación más acelerada. El futuro es positivo si se encuentra que la gente que tiene mayores potenciales o mayor desarrollo en ciertas áreas los compartan tanto de forma personal como forma organizada. Cómo lograr estos procesos de abrir oportunidades entre los que tienen más desarrollo con los que no tienen desarrollo y tienen necesidad inmediata. ¿Y cuál crees que sea el itinerario que debemos de recorrer para que esto que tú planteas pueda ser una respuesta posible? Yo creo que hay dos caminos que se encuentran: juntar la oferta de gentes que tienen capacidades con la demanda, gentes que tienen necesidades. Juntar estos dos mundos que hoy por hoy están desvinculados. Y eso solamente se puede hacer desde lo local, desde el territorio, desde necesidades concretas. Por ejemplo, una empresa que está contratando y dice: yo necesito gentes que tengan estas competencias. Y entonces va al territorio y de 100 consigue 2, pero ya levantó expectativas sobre 98 que no fueron beneficiadas. Y como si fuera una economía de recolección, recoge quien tiene ya los frutos, pero no está centrado en los que tienen posibilidades para dar un brinco. Hay gente que viene y dice: necesito soldadores que tengan esta experiencia, y pueden pagar muy bien la soldadura profesional, pero si están buscando una gente que tenga estas capacidades, pues es como ir a competir con otras comunidades y no se dan cuenta que ahí cerca de ellos hay gente con muy poca inversión, lo pueden lograr. La empresa, viéndose aislada, va a decir no,
porque yo no tengo dinero para capacitar. Pero si juntas varias empresas que tienen la misma necesidad, ahí hay el recurso para poder pasar en un tiempo récord a agentes que tenían el potencial próximo para dar el brinco. Necesitamos en el futuro tener las capacidades para aliar lo que debería estar junto para poder resolver sus problemas cada uno. Hay una frase por ahí, dice, ¿de qué sirve pelear solos si vamos a morir juntos, ¿no? O sea, las propias empresas necesitan gestionarse de otra manera. Necesitamos también una autoridad o una acción de gobernanza que a lo mejor sea facilitador o sea promotor y que logre juntar estos cables que de manera aislada pues se tardarían mucho. Entonces, una unidad territorial importante pues puede ser el municipio o la ciudad. Yo veo que en las ciudades que se pongan las pilas y logren juntar y armonizar el tema de las empresas que tienen necesidades o que podrían llegar si tuvieran modelos diferentes, facilitar ese tránsito del que sabe un poco, pero le falta otro poco. Yo creo que hay dos dificultades y una es la resistencia al cambio de los líderes empresariales, que probablemente no miran con tan buenos ojos este hecho de no competir incluso con gente del propio sector, sino vincularse más estrechamente. Y luego también la incapacidad de las instituciones educativas para ponerse al servicio de las necesidades reales de la economía y de las expectativas profundas de los estudiantes, porque pareciera como que es muy buen negocio decir, oye, ¿quieres ser abogado? ¿Quieres ser arquitecto? Sí, vente, yo te doy la licenciatura, págale tanto, ¿no? Y ya está. Y se vuelve un negocio casi de producción de desempleados. Desde luego, tienes razón. Hubo en el año 2017 estudio que usó la OCDE sobre skills, es que por cierto, el estudio se hizo en México y el reporte completo solamente está en inglés. Hay que acercarlo a más gente. Y entonces se identifican como 8 cosas que hay que hacer. Entre las cosas de corto plazo, la gente que está a punto de salir de las carreras de universidades ya traen una serie de competencias que no les van a ayudar porque no las tienen formadas de manera completa. Entonces, un esquema que se puede hacer y se va a hacer y que las gentes que ganaron el Premio Nobel de Economía hace un par de años estaban centradas en juntar el mundo de la educación con el mundo de la economía. Y descubrieron que una inversión pequeña en un lapso de tiempo pequeño podía dar resultados exponenciales. Y decían, en el último tramo de educación y quizá un semestre más, si la gente aprende, por ejemplo, los ingenieros, el inglés lo aprenden bien, aprenden uno donde desarrollen realmente software. Con esas dos cosas sencillas en una población que tiene mucho potencial, se pueden lograr cosas importantes. Y ahí se puede hacer financiamiento educativo en la inteligencia de que estas gentes tendrían todos los elementos que están necesitando del futuro, el presente inclusive. Entonces, son esfuerzos cortos con objetivos muy concretos en una población que está más cerca de tener esas competencias. Esa es una manera. Hay otras que tienen que ver con el mediano plazo. Por ejemplo, si hoy empiezas a trabajar con la enseñanza del inglés bien o de matemáticas y física, pero muy centradas en objetivos de formación prácticos y no académicos, pues eso haría que esas personas puedan saliendo tener mucho más oportunidades y generar riqueza mayor. Las prepas que tenemos, que son 3 años, se puede reconceptualizar de tener una prepa de 2 años, pero que esté con un contenido mucho más enfocado a competencias que se requieren hoy. Y que con esos 2 años pudieran seguir estudiando o trabajando y estudiando. El chiste es encontrar mecanismos que con personas concretas se puedan hacer soluciones mucho más pertinentes. Y en este sentido, una combinación de esquemas de formación donde se combine la mentoría que es muy necesaria para el desarrollo de habilidades concretas, junto con el aprendizaje en línea que puede ser asincrónico,
con empresas concretas que requieren una combinación de estos perfiles, se puede obtener y optimizar las cosas. La solución pasa por casos concretos que generen aprendizajes y que por imitación se vaya resolviendo estos temas. Es muy importante localizar entonces universidades pequeñas que tengan movimientos más rápidos para hacer los cambios en los currículums, etcétera, ¿no? Aquí yo diría que el tema se resuelve por microcompetencias empacadas que se puedan desarrollar en esquemas de este tipo. Hay universidades que se mueven en esta dirección, ¿no? O universidades que ya están ofertando programas abiertos o esquemas para reconocer el conocimiento que ya tiene la gente, porque al final del día la gente requiere también un mecanismo práctico que le reconozca ese conocimiento. Necesitamos muchos promotores de estas soluciones. Necesitamos gente que sean estos pioneros en las instituciones. Se requieren unos perfiles diferentes. Por ejemplo, cómo tendría que ser hacia el interior de las grandes empresas o de las medianas, los jefes de personal. Hay retos con una arquitectura más abierta. Entender que el nombre del juego es vínculos que tienen las empresas, que yo le llamaría vinculación significativa, es decir, conexiones que tienen sentido y son fecundas. Esto tiene que ver con la complejidad, pero también tiene que ver con el tema de la red. Yo el futuro veo sociedades más abiertas, más conectadas. Entonces, el tema de la complejidad económica lo que nos refiere es que las economías que tienen mejores oportunidades son las economías más diversificadas, con la mayor cantidad de saberes productivos colectivos. Mientras más diversos agentes hay en una comunidad que tienen los saberes, pues obviamente es más fácil que haya mayor riqueza. La universidad tiene que ser fuente de saber productivo, tiene que ser fuente de saber productivo colectivo. ¿De qué viven aquí en Irapuato? No, pues aquí viven de la fresa. Oye, eso está muy bien. Aquí la gente sabe sembrar fresas, muy bien. Y sabe agricultura protegida, pues que sí sabe. ¿Qué pasa si ese saber productivo puede saber hacer invernaderos o macrotúneles? Pero también sabe reproducir tejidos, reproducir otras cosas que quiere el mercado y que hay condiciones. Las berries, pero además lo sabes exportar. Si le falta a la generación de riqueza alguna pieza, se cancelan oportunidades para cadenas completas. Y para hacer que eso suceda, ecosistemas donde haya más riqueza de saberes colectivos productivos, eso solamente se puede lograr con universidades que tienen puestas las pilas. Te pongo un ejemplo. Llega la Fuerza Aérea y nos pide al Instituto de Capacitación el diseño de ciertos materiales, de piezas mecánicas. Le hacemos el diseño y se lo fabricamos y se lo entregamos. Y me dice, las universidades no pueden hacer eso porque están demasiado enfocadas hacia la teoría y prefieren que sepan muchas teorías y no que sepan cosas concretas realizables con una cadena productiva. O sea, también tenemos que aprender a tomar decisiones que beneficien al bien de la comunidad. Tenemos muchas pequeñas universidades y si algunas de ellas se van especializando en el proceso económico completo, entonces le están haciendo un servicio a su comunidad. Para generar eso en nuestra patria necesitamos, yo diría, tres cosas. La primera es los que aprendan más y sepan hacer más cosas productivas. Que estos aprendan a compartir su conocimiento, porque en esa medida eso le da oportunidades a la comunidad. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué hacemos con la población que no tuvo capacidades para terminar su prepa? Puede terminar su prepa en un esquema donde esa prepa le dé un saber productivo. Estaba yo pensando incluso en que hay personas que, olvídate tú la prepa, quizás no acabaron la primaria, pero tienen un potencial de desarrollo importante que tienen que poner en juego. No quiere decir que no tienen capacidad de aportar. Cuando en la época de los griegos y romanos, primer siglo, un carpintero juntó a 12 personas que eran pescadores y demás, muchos de ellos eran iletrados, pero no tontos, eran cultos en un sistema educativo de tradición oral. ¿Y hoy qué cambió? Hubo una revolución en la formación humana donde la gente pasó de la oralidad a la lectoescritura. Y ahí surgió una especie de casta despreciable que eran los iletrados.
iletrados. Y en muy poco tiempo después, en el siglo XVIII, esos iletrados estaban marginados de la Revolución Industrial. Y entonces llegamos al siglo XIX y al siglo XX y al siglo XXI. Tenemos que preguntarle al futuro, oye, ¿acaso la revolución industrial 4.0 va a despegar más todavía la brecha entre los iletrados y los iletrados digitales? ¿Cuál va a ser la diferencia entre los que manejan herramientas como Amazon o Alibaba de los que no la manejan y no exportan? El tema es que hay una diferencia enorme entre la gente que sabe trabajar en algo y gente que no sabe trabajar. Yo estoy preocupado de que si no logramos conectar de manera rápida estas piezas, que le den aprendizajes productivos colectivos, simultáneamente tenemos que atender a las personas y estas personas que tienen posibilidad de ir más rápido, pues que vayan más rápido, pero con una conciencia diferente. Quiere decir que hay también una formación ética que incluir en esta fórmula, porque trabajar por el bien común no es algo automático. No, de hecho, un poco la tragedia de los comunes. Y entonces la realidad es que tenemos que aprender a jugar otros juegos. Entonces el juego se llama vincular para crear más riqueza para todos. No es el juego de las sillas que va perdiendo alguien una silla, sino es el juego de construir todo. Es un poco el juego que jugó el siglo XVIII ante la amenaza que se veía de esta separación de la industria. Y surgió en ese tema el barroco. Y cuando tú vas y ves, por ejemplo, el barroco mexicano, te das cuenta de que esos templos los construyeron de manera donde los artistas y los arquitectos y demás eran también los albañiles. Ese barroco formó parte de un movimiento cultural en donde estuvo gentes como Blas Pascal, y el nombre del juego era interculturalidad, interreligiosidad, interempleados y dueños, ¿no? Es un juego que tenemos que aprender a disfrutar y tenemos que hacerlo vida, porque en ese ejercicio va a haber imitación, la parte utilitaria, que es buena, por el sentido de las cosas. ¿Y cuál es ese sentido? Pues es un sentido que pudiéramos decir, todos convivimos, todos aprendemos, todos trabajamos y todos participamos en la construcción de esto. Y tiene que ver con el gozo que produce hacer una construcción colectiva de alto impacto. Y hay mucha gente que se motiva ante esta visión de construir juntos un mundo mejor. Pero ese mundo puede ser la ciudad y debe ser la ciudad porque la ciudad, como dice Michael Glaser, es el mayor invento de la civilización. Hay civilización porque hay ciudad y hay ciudad porque hay campo. Entonces, no se trata ya de una orquesta donde hay una sola partitura, sino se trata de jugar mejor al jazz, donde es una colectividad pequeña y se juegan reglas entre ellos donde uno tapa al otro, donde no le sale bien la armonía, y donde van jugando y donde cada quien es protagonista, pero de una obra que es efímera y que se oye mejor. La preocupación que tenía aquel matemático, John Nash, de cómo hacer que la economía funcionara mejor, pues él se da cuenta de que hay que vincular las ciencias. Es mejor la socioeconomía que la economía sola. Y es mejor la socioeconomía política y es mejor considerar la socioeconomía y poner al centro al desarrollo humano y a la familia. Este es un juego que debe de jugarse más abierto. Entonces debe de haber más escuela en la empresa y más empresa en la escuela. Debe haber más sociedad en la empresa y más empresa en la sociedad. Las instituciones que heredamos del pasado son instituciones, digamos, racionalistas, que separaron las cosas por sectores. Y la economía no se hace por sectores. En una empresa están vinculadas casi todos los sectores. En un automóvil se puede ver de una manera muy clara, pues para construirlo necesitas a todo el mundo. Ahora va a ser más sencillo hacer automóviles porque finalmente los componentes los vas a poder pedir por Amazon. El tema es esa nueva economía, viéndola con un sentido más humano,
también va a dar de comer más. Caben todos. Por ejemplo, en Canadá están batallando con empresas que ahora quieren traerlas para acá. Y te comento un caso muy interesante. Un shelter. ¿Qué es un shelter? Una empresa que a una empresa extranjera, sobre todo las pequeñas, dice, yo necesito producir esto y lo quiero hacer en México. Ok, aquí esta empresa Shelter le dice, yo me encargo de los recursos humanos, de que se cumplan las leyes. Lo que hace es, le ayuda a las empresas extranjeras a hacer un proceso de manufactura. Entonces, hicieron una empresa Shelter que inauguraron por Zoom. O sea, un empresario de allá se pone de acuerdo con una empresa de acá y le arma a esa empresa su Shelter. Eso es una maravilla, ¿verdad? Claro, esta empresa Shelter tiene prestigio, pero se confía y empiezan a producir piezas para Canadá. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que en Canadá quieren mexicanos, pero que no se pensionen porque es carísimo pensionar allá, ¿no? De $3,000 por persona al mes, ¿no? Entonces, pues los mexicanos va a llegar el momento que no quieran irse allá porque no van a tener pensión. Entonces, las empresas se están moviendo y en esta movilidad es muy importante estas redes. Aristóteles decía, cuando se preguntaba qué se requiere para hacer el bien común, 3 cosas. La primera es amistad, porque como tú trabajas con otros en un mundo complejo y convives con otros, pues lo mejor es que sean amigos. Y además decía Aristóteles, ¿para qué quieres riqueza y para qué quieres el bien de la comunidad si no tienes con quién compartirlo? Y luego la segunda cosa, decía, se requiere fines compartidos. Entonces, la vinculación significativa es realmente ponerse fines compartidos y vivir tras esas cosas. Y la tercera decía generar abundancia de riqueza, tanto física como espiritual. Y después, pues habría que completar el tema de alguien que sea autoridad y que se sume en ese esquema. Entonces, cívita y civilización, bien común y estos 3 ingredientes. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que nuestro día dura 24 horas, no podemos estirarlo más, no lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer un mejor uso del tiempo. Por ejemplo, el calendario se volvía en las culturas anteriores una cosa para cada tiempo. Por ejemplo, el tiempo de la economía era el otoño, de manera natural, porque en esos meses cultivan. Y si tú revisas las estadísticas por hemisferios, ¿verdad? Porque hay variaciones, y te alejas un poco del Ecuador, las economías realmente viven al ritmo del sol y de la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo mejor la sociedad puede atender de una manera especial la estación dedicada al aprendizaje. Esta idea, por descabellada que parezca, es algo que se hacía antes. Había un tiempo para la ciudad y un tiempo para el campo. Y esto lo tenían con mucha claridad, ¿no? En este modelo hay que ser así como el corazón. Hay momentos para empujar y momentos para jalar. ¿Con quién hay que empujar? Pues con los más van en desventaja. Tenemos que empujarlos. Es un poco subsidiario. ¿Y a quién hay que jalar? A los que tienen más capacidad. Y a esos hay que penetrar el corazón para que transformen. La teoría de los juegos colaborativos no tiene por qué no ser más productiva, sino al revés. En un juego donde participamos todos, todos salimos ganando. Necesitamos recuperar el sentido de la ciudad. Necesitamos recuperar el sentido del tiempo. Necesitamos recuperar el sentido de la familia, el sentido de la persona. Los 3 mosqueteros decían todos para uno y uno para todos. Ese es un modelo en que tiene que estar actuando. Desde luego es más cierto el todos para uno porque toda la sociedad le permite a cada uno ser mejor. Y entonces yo le dedicaría 3 meses del año, quizá en la primavera, a la educación, pero la educación no formal, la que le agrega valor. Y lo mismo, la política la destinaría en la época del invierno, porque es el mejor momento de hacer acuerdos, de hacer paz. Y es algo que sin darnos cuenta sucede, porque grandes acuerdos en el mundo se han logrado en los momentos de que se acerca la Navidad, el descanso. Y porque grandes cosas se logran en la inclusión cuando la gente está en el tiempo en que la naturaleza empieza a reverdecer. Sí tenemos que tener una nueva manera de crear inclusión y esa manera tiene que ver con buscar que cada persona sea mejor persona y abrirle las puertas a esas personas. En unos hay que empujar y en otros hay que jalar.
todos finalmente somos construcción colectiva, ¿no? Empezando por la familia, desde luego, pero después hay muchas gentes que nos han ayudado a construirnos. Pensar que uno se construyó solito, eso no es racional, ¿no? Y pensar que en este futuro de jalar y dar, esa es la lógica de la humanidad, porque los padres dan todo, quizá no todos sus hijos, y luego los hijos tienen que pagar con justicia cuando vayan a ser papás. Pero en el fondo dar y recibir es un tema que vale la pena. Quizá la parte del político tiene que regresar a que la autoridad jugaba un papel como de arquitecto, como de juntar con la visión que le da el poder, tener información, etcétera. Tendríamos que pensar esto, que todos los actores, y más en este momento, tenemos que construir la ciudad. Sabes que me quedan muchas preguntas todavía, el tiempo se está alargando, pero te las dejaría como para atómicamente enfrentarlas. Me recordaste el campanario de la ciudad de Florencia, que tiene un itinerario anual, pero ahí va hablando justamente de las distintas disciplinas, de los distintos saberes, incluso de las distintas virtudes o de los distintos sacramentos como ingredientes de la construcción de la ciudad. Luego me vino otra cosa, que es esta idea del bien común construida en la lógica de lo que hacía el gobierno de Siena, en donde la gente participaba en el gobierno durante unos cuantos días, si no mal recuerdo, 2 meses, ¿no? Y después de 2 meses te tenías que ir y venía al gobierno otro grupito, evidentemente en una ciudad pequeña, ¿no? Pero claro, te tenías que portar bien porque sabías que si te portabas mal con la familia de los X, esa familia venía al gobierno en un mes, ¿no? Y luego le tocaba a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra, ¿no? Y era por sorteo, además. Entonces, es muy impresionante porque creo que sí, que nos toca a todos tener conciencia de que somos formadores, de que somos sujetos de formación, que somos parte de la autoridad o de la construcción de la polis. Y una cosa más que me vino a la mente con lo que comentabas es entender tu concepto de saber trabajar, porque aparentemente estamos formando en las universidades a chicos que saben cosas, pero no saben trabajar. Y estamos formando en el ámbito de la política a personas que saben del bien personal, pero no saben del bien común. Quizá hay algunas profesiones, como el médico, que lo avientan a resolver problemas reales. El residente pasa por eso cuando está haciendo su especialidad o va a salir de la carrera. Esto no sucede en todas las carreras. Desde luego, la parte de la práctica, tenemos en México una herencia muy academicista. Y eso tiene una parte que es útil, pero empieza a fracturarse cuando no hay una conexión. Y esa conexión es porque las ciencias prácticas se aprenden en la práctica. Sí, creo que ahí hay que echarle un tema. Y esto que decías de aprender, yo creo que todo el mundo debería de tener una experiencia, una responsabilidad de autoridad, ¿no? A mí se me hace muy importante, pero uno de los temas más lamentables es la poca participación de los jóvenes en puestos de responsabilidad y el poco interés que tienen los partidos de que lleguen jóvenes, ¿no? Que amenacen de alguna manera la estructura o la forma de controlar que tienen la partidocracia, ¿no? Pues no sé si quieres agregar alguna última cosa para cerrar. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que la competencia del futuro pues es participar y comunicar más bien como parte de comunión, donde la solidaridad es la virtud de lo que es sólido, lo que está pegado, ¿no? Y que nuestra sociedad es débil porque le falta ese pegamento de la solidaridad y porque no hemos lanzado a las generaciones a que hagan las cosas. Saber hacer es fundamental y es como quitarte de la bicicleta y quitarle las rueditas estas de entrenadoras para que los hijos caminen, ¿no? O sea, ese es un poco... Y se raspen. Sí, es la retirada inteligente. Y yo creo que muchas empresas pueden ser gobernadas por gentes del mismo interior que a lo mejor al principio no le veían pies de jinete y al final gentes que tienen pasión y tienen inteligencia. Y entonces yo creo que eso también es muy importante.